Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Varios temas que vamos a estar repasando en el día de hoy. ¿Qué va primero, la Constitución o la disciplina partidaria? La Constitución. Esta pregunta se la hace Darío Pérez, el diputado rebelde que incluso salió en la prensa que la coalición de izquierda está estudiando si lo va a sancionar o no, porque fue el voto que faltó para poder aprobar la ley, para el proyecto de ley para los impuestos a las jubilaciones de los militares que superaran los 56.000 pesos. Vamos a repasar el tape y después lo tenemos con nosotros. El Frente Amplio no obtuvo los 50 votos requeridos para aprobar la iniciativa ante la negativa del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, de votar el proyecto a pesar de haber sido mandatado por su fuerza política. Muchas de las jubilaciones de privilegio pertenecen a compañeros militares reparados por la persecución sufrida, entre los cuales tengo el orgullo de tener algún amigo. Y la otra cosa que es importante, por más que se rajen las vestiduras mucho, es que nuestro gobierno le siguió pagando, porque le siguió pagando a militares que violaron los derechos humanos. De inmediato habló Alejandro Sánchez, coordinador de la bancada del Frente Amplio, representante del MPP, y al igual que el resto de la coalición de gobierno, defendió el proyecto como un acto de justicia para reducir el elevado déficit de la caja militar que supera los 500 millones de dólares anuales. Hoy estamos en 500 millones de dólares y se prevé que para el 2020 sean 700 millones de dólares. Mucho más del 1% del PBI. Por tanto, ¿cómo no va a ser oportuno discutir sobre este problema y buscar herramientas y alternativas para resolver este problema? Finalmente, la oposición, en su totalidad, rechazó el proyecto por considerarlo inconstitucional y discriminatorio. El tema ha quedado concluido tras la sanción que tenía del Senado el rechazo de la Cámara. Da por terminado el trámite legislativo de esta iniciativa que había enviado el Poder Ejecutivo y que era solo por 18 meses. Bien. Y le agradecemos la presencia en estudios entonces al diputado del Frente Amplio, Darío Pérez. Muchas gracias por estar aquí. A mí me gustaría saber si podemos lograr debatir este asunto separando las cosas. Por un lado, analizar si efectivamente las jubilaciones altas de los militares son una injusticia, los colocan en un sitial de privilegio que de alguna manera habría que revertir, eso por un lado. Y por otro lado, este proyecto de ley, su no votación final por no obtener su voto, diputado, si se plantea por verdadera justicia tributaria o si en realidad lo que hay es una forma de intentar saldar una situación que es una herida abierta y que tiene que ver con la lucha por la verdad, porque se mezclan temas, ¿no? Usted mismo lo escuchábamos en el tape. Dice que su gobierno le siguió pagando a militares que esconden la verdad, ¿no? Algo que también las familias de víctimas siguen reclamando. Este gobierno del Frente Amplio no termina de exigir que se diga lo que hay que decir, que los militares que saben, hablen. Eso va por un carril, pero pareciera mezclarse en este proyecto de ley en concreto. ¿Se pueden separar los tantos? A ver, ¿qué opinan, Pascale? Sí, claro que se pueden separar, pero primero me gustaría un comentario sobre la afirmación o la pregunta que tú hiciste cuando se inició, antes de presentar el tape. Cuando tú hablabas de la disciplina partidaria. Eso lo pregunta nuestro propio invitado. Claro, pero es interesante la pregunta porque, y yendo, digamos, a la mecánica de la votación y a la mecánica en general del funcionamiento democrático, si no existiera, digamos, la libertad de opinión de cada legislador, no importa de qué partido sea, tendremos un parlamento de 4 miembros. Un parlamento con un blanco, con un colorado, con un frente amplista y con el Partido Independiente. Entonces sería un parlamento de 4 miembros, ellos recibirían el mandato de su comité ejecutivo, del plenario, de lo que sea, se juntarían, votarían y punto. ¿Para qué precisamos 99 diputados si con el mecanismo de obligar a la gente a votar lo que capaz que alguno no quiere, estamos desperdiciando 94 sueldos? Elegimos uno por cada partido, el partido le dice lo que tiene que votar, levanta la mano y sesionan en 5 minutos.
Es decir, este ejemplo que puse, grotesco si se quiere, va al fondo del asunto. Y es que en temas donde cada legislador, independientemente del partido que sea, tiene su opinión, en temas políticos, éticos, morales, jurídicos o lo que sea, tiene que haber un cauce para que cada uno se exprese. ¿Opinás igual? Gracias, Alfredo. Para mí, la Constitución está por encima de la disciplina partidaria, sin lugar a duda. Ahora, yo creo que los temas hay que separarlos. Yo discrepo rotundamente con el tema de no votar el impuesto a las jubilaciones militares porque son privilegiadas. Son privilegiados porque cuando se jubilan tienen un grado más del que tenían, no tienen límite. Todos los jubilados. Mañana me jubilo yo y yo tengo un límite. Ellos tienen el sueldo prácticamente igual al que cobraban antes. Es decir, y tienen situaciones de mucho privilegio. Trabajan menos años, les computan más años por tareas insalubres, que no sé todavía cuáles son, pero está. Y que aparte estamos hablando de un pequeño grupo reducido de oficialidad, porque la tropa gana 2 mangos. Jubilada o activa, gana 2 mangos. O sea que a mí me parece que es incorrecto el planteo ese. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre planteé que la disciplina partidaria no estoy de acuerdo. Cada uno tiene que votar de acuerdo a su saber y entender. Me parece que esa cuestión de mano de yeso es antidemocrática en todos lados, en la izquierda, en la derecha, porque a Amado también lo relajaron todo la vez pasada cuando votó unas cosas con el Frente, ya lo relajan a Darío, con el cual discrepo de aquí a Pando en pila de cosas, pero él tiene la libertad de votar lo que quiera, me parece a mí. Bien. Vos hablabas si se pueden separar esta cuestión ideológica, este sentimiento de revancha con el impuesto. Yo coincido que hay que rever este asunto de la caja militar, pero hay que reverlo todo, porque creo que las cifras hablan de 50 millones, cuando en realidad el déficit es de 500. Entonces, en ese sentido, huele mal, huele una medida demasiado parcial, que además se da, yo que sé, ayer uno miraba los noticieros, se veía por un lado a Vázquez inaugurando un memorial, por el otro esta cuestión en el Parlamento, y sonaba como disonante, no me pareció que estuviera a la altura de las circunstancias, porque en realidad, si lo que queremos es saldar las cuentas del pasado, no son con un impuesto, no se saldan con un impuesto a las jubilaciones más altas de los militares, se saldan sabiendo la verdad. Se viene otro 20 de mayo, las madres van a seguir marchando sin conocer realmente el destino de sus hijos, y teníamos a un Mujica que, por ejemplo, decía y reconocía una vez más que hay un pacto de silencio entre los militares. ¿Qué ha hecho el gobierno del Frente Amplio para desentrañar la verdad? Se acaban de ir de la Secretaría de Derechos Humanos la representación de madres y familiares diciendo que es muy lento, que Vázquez creó una estructura que es muy burocrática, es el tercer presidente de esa comisión y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué haces? Ale. Yo creo que este es un caso típico. Yo cuando era chico mi viejo se juntaba con amigos y se iban de comilonas y a mí me llevaba siempre, tengo esa alegría, ese honor, porque era muy juicioso. Y una comida que era muy habitual antes, que ahora creo que no se usa tanto, es la famosa olla podrida, ¿no? A mí esto me huele a olla podrida. Todo el mundo mete adentro de ollas cosas, adentro de esa olla cosas que son claramente distintas, pero muy distintas. Yo pienso que hay gente que lo hace de buena fe y creo que en algunos casos es con notoria mala intención. ¿Queremos hablar del saldo que aún Uruguay tiene pendiente a propósito de verdad y justicia? ¿Queremos hablar de los crímenes de Estado que se perpetraron en los años de la dictadura? Hablemoslo, pero no lo metamos en este contexto. Para mí no tiene nada que ver. Acá hay un tema arriba de la mesa sobre el cual nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Y además nosotros en particular, que jugamos un rol de vínculo, de medio, literalmente con la ciudadanía o parte de ella, tenemos que empezar. Bueno, ¿es o no es un problema el déficit que significa el servicio de retiros, la mal llamada caja militar? ¿Es un problema? ¿Qué hacemos con ese problema? Pero además, ese problema en sí mismo, el déficit, ¿encierra o no encierra dosis de injusticia comparándolo con las realidades del resto de los orientales? Bueno, hablemos de eso, y después lo de las asignaturas pendientes, lo hablamos en otro momento. Bien, nuestro invitado, diputado, ¿cuánto cree usted que se ha mezclado en la discusión sobre este proyecto de ley a las jubilaciones? ¿Cuánto se ha mezclado de deudas pendientes que tienen que ver con verdad y justicia, ¿no? con historia? ¿Y cuánto de honestamente discusión sobre justicia tributaria? Para todos es diferente, pero lo primero que quiero decir es que este proyecto era evidentemente inconstitucional. No porque lo diga esta persona que es médico y poco sabe de él. Lo dice la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Lo dice la Cátedra de Derecho de la Católica. Lo dicen distinguidos profesores. Es inconstitucional con solo ver el artículo. Yo reto a que todo el mundo lea el artículo 67, es inconstitucional.
Esto no quiere decir que nosotros no tengamos un problema con el tema de la seguridad social, en este caso del estamento militar. Entonces, permítame reformular la pregunta primera. ¿Le parece justo que los militares, un grupo de militares, tengan una jubilación tan diferente, tan diferenciada, sin topes? ¿Le pareció justo a la sociedad del Uruguay que durante 100 años los peones rurales esperaran para para trabajar 8 horas? ¿O para que se les pagaran las 8 horas? Lo que pasa es que uno de los problemas es la falta de información. La gente realmente no sabe cómo es la vida de un militar. A pesar de que yo estuve en un cuartel, pero del lado de adentro, guardado, yo no sabía cómo era. Yo me tuve que zambullir en información y saber cómo es la vida de un militar. No importa si alto, si bajo, si chico. No tienen 8 horas. No tienen horas extras. No tienen salario vocacional. No tienen nocturnidad. No tienes licencia o te la pueden quitar en forma inmediata. No puedes hablar. No puedes actuar políticamente, por supuesto, eso está correcto que sea así. Y así una cantidad de derechos que no tienen el resto de la gente. Y además los sueldos son bajos, porque hay que recordar que un soldado cuando entra gana alrededor de 14, 15 mil pesos, pero gente que tiene rango de estudio universitario, como un piloto, un técnico de la Marina, etcétera, etcétera, ganan sueldos realmente bajos. Y a su vez aportan poco, tanto el patrón, en este caso el Estado, como el militar a la caja. Durante todos esos años, esa gente está privada de todos esos derechos que tenemos todos los trabajadores del país. ¿Pero esta ley remite a ellos? No, remite, tengo entendido, a las jubilaciones más altas. Estoy hablando de todo, de todo el conjunto, porque si hablamos de una cosa parcial nada más, es como que yo, no voy a dar otro tipo de ejemplo. Entonces, el día que te vas a jubilar, te dicen, lo que dice Alfredo de que todos se jubilan con un grado superior no es cierto. Se jubila con un grado superior a aquellos que tienen determinadas características y que tienen que cumplir determinadas cosas. No son todos. ¿La oficialidad, no? Sí, de la oficialidad. No se jubilan todos. Mirá. ¿Viste? Falta información. Entonces, y ocurren otra serie de cosas. Entonces, que un oficial o un soldado se puede retirar a los 30 años, pero hasta los 36 está pagando Montepío. Pero además, los jubilados militares pagan IAS. ¿Ustedes sabían que pagaban IAS? Y el IAS va al BPS, no va a la caja militar. O mal llamada caja militar. Va al BPS. Pero además pagan Montepío hasta los 36 años, aunque se jubilen antes. Además, los pueden obligar a retirarse aunque tú no quieras. Y otra serie de desventajas con respecto a lo que... Porque es particular, pero además ellos son reserva. Mientras le den la patita, son reserva. Pero entonces, diputado, antes que por inconstitucional, usted no votó esta ley porque entiende que no hay injusticia en el sistema tributario de los militares. Estoy sumando cosas, porque lo que hacen con los militares, por todas esas cosas que no tienen como el resto de los trabajadores del país, es ponerle una zanahoria y decirle, mira, tú vas a ganar poco, no te vas a tener esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero cuando te jubiles te van a dar esto. Porque si nosotros le fuéramos a pagar todo lo que le tenemos que pagar, de horas extras, de nocturnidad, de licencia y salario, no nos daba la plata el Uruguay para pagarles, porque son 27.000. Pero esto viene ya desde el siglo pasado. Pero además, cuando se habla de razones de justicia, ayer la verdad que yo no quise seguir confrontando con mis compañeros. Cuando se habla de razones de justicia, hay un trabajo realizado por alguien que quería hacer máster en economía en Facultad de Ciencias Económicas, que dice la enorme y brutal concentración de la riqueza que existe en el Uruguay. El 0,1% de los ciudadanos del Uruguay tienen el 14,5% de la riqueza. Y el 10% tienen el 25% de la riqueza. Y creo que es el 0,1% tiene el 96% de la renta empresarial. Y además existe concentración de la tierra y extranjerización de la tierra. Si vamos a hablar de justicia,
si vamos a hablar de justicia económica, jubilados no, no. Vamos a apuntar al 0,1%, vamos a apuntar al 10%. Permítame, no a los diputado. jubilados que están encorsetados, porque en este caso se trata de milico. Pero si no fueran milico, si fueran los de la construcción, o si fueran los maestros. Y ahí es donde se mezclan los tantos. Y ahí, ¿usted asume que ahí es donde se mezclan los tantos? Yo no sé de dónde es que se mezclan los tantos. ¿Porque son milicos? Pero para muchas personas, como son milicos, no importa. A ver, permítame. Pero si yo les dijera a cada uno de ustedes, no sé cuál de ustedes es jubilado, ustedes no, porque son jovencitos. Todavía no. Pero si yo te dijera, yo ya pago un impuesto como el IAS, ¿no? Y dice, mira, sí, pero yo te voy a enchufar una en las costillas, que igual que el IAS y un poquito más. Bien, Pero a ver, hay que ponerse en el lugar de los otros también. Permítame, ya con pero todo además lo que existen dijo, derechos diputado, adquiridos. Porque si nosotros ahí viene la parte de la no tocamos a Monte inconstitucionalidad. del Plata, no tocamos a Monte del Plata, ni vamos a tocar a UPM, después que firmemos, ¿cómo? ¿Una cosa para los extranjeros y otra para los uruguayos? Ya con todo lo que acaba de decir, me parece que amerita Perdona que una me vuelta. apasiono, No, está bien, pero- está bien. ¿Qué se puede decir contra lo que acaba de decir el diputado? No sé si contra, pero yo tomaría un aspecto que él ha señalado, que es el que tiene que ver con el enganche entre el sistema jubilatorio y el servicio militar en actividad. Porque en realidad yo creo que el gran error del abordaje de este tema es pensar que solamente afecta a las jubilaciones. Del modo que explicó el diputado, que yo comparto además la explicación que él da, en realidad toda la remuneración que recibe un oficial desde que egresa de la escuela militar hasta el último día que recibe su retiro como militar en retiro, todo eso forma parte del presupuesto del Ministerio de Defensa. Es decir, no hay lo que es mal llamada caja militar. Es el Ministerio de Defensa que tiene una repartición que se llama Servicio de Retiros y Pensiones Militares que le paga. Eso está en el presupuesto del Ministerio de Defensa, no es BPS, es Ministerio de Defensa. Entonces, hay que mirar todo el funcionamiento del sistema. Cualquier medida que se tome con los retiros afecta el servicio activo. Por lo tanto, acá lo sincero sería decir, queremos reformar, y es un tema discutible, y yo creo que el país tiene que estar abierto a discutir. Bien. Reformemos las Fuerzas Armadas, pero empecemos desde el alférez. Bien. No agarremos al jubilado. Sobre lo que plantea Pérez. Entendámonos, está todo muy bien, pero muchos funcionarios públicos tampoco tienen salario vacacional, no son solo los militares. Y entendámonos, los militares muchas veces están a disposición 24 horas, pero de las cuales la mayoría, los que están en los cuarteles, no están haciendo nada. Entonces, lo que estamos hablando es de la oficialidad que gana determinada cantidad de rubro, es decir, determinado monto para arriba, ¿tá? Los bancarios también se les puso el mismo, y no fue constitucional. Yo no lo tengo claro qué pasó. ¿Por qué los bancarios sí y los militares no? Entendámonos, a mí el prejuicio con respecto a los militares no me pesa ni un poquito, no me importa ese tema. Yo no hablo por prejuicio, yo hablo por justicia. Hay determinados tipos de ingresos que ganan muy bien, ¿tá? Y que evidentemente trabajaron menos años que el común denominador de la gente, se jubilaron con las jubilaciones enteras, los sueldos enteros cuando se jubila, cosa que el común denominador de la gente no lo va a tener, ¿tá? Y me parece que es de justicia cambiar el tema. Por supuesto que hay que reformar el tema de las Fuerzas Armadas, sin lugar a duda, ¿tá? Pero este es un inicio de algo que no es del todo justo. ¿Y era el inicio correcto? Me parece que el inicio era Eso al también revés. queda la pregunta. Hacemos una pausa y ya venimos, ¿eh?